Les doy la bienvenida al canal de Análisis Tranquilo. Les habla Boris Tissenhausen. Hoy es 23 de julio. Las principales noticias en este momento: los mayores marketplaces rusos, Wildberries, Ozon, Yandex. Market se están preparando para los peores escenarios. Aquí está Yandex. Market, por ejemplo, al igual que Ozon y Wildberries, se eximió de responsabilidad por el incumplimiento de obligaciones en caso de ataques de drones. En resumen, no hay dinero, pero resistan. En el almacén de Ozón, en la región de Leningrado, están realizando una evacuación de emergencia no programada debido a los ataques de las Fuerzas Armadas de Ucrania. En resumen, ahora en Rusia también se dedican a entrenar para huir de los drones ucranianos. Así han terminado las cosas. Pero saben, después de los acontecimientos de ayer, cuando se incendiaron otros dos almacenes de Wildberries, creo que ya nadie duda de que los almacenes seguirán ardiendo, hasta que la mayoría de ellos se queme o hasta que Putin termine la guerra. Es una noticia triste para aquellos rusos que intentaron aislarse de la guerra y fingir que no existía, como si simplemente no existiera. Pero, saben, llegó así, de repente simplemente abrió la puerta de las casas rusas de una patada. Aquí he consultado unas estadísticas. Son unas estadísticas realmente sorprendentes. Solo en Electrostal se ha confirmado oficialmente que más de 88,000 vendedores han perdido su mercancía. Y piensen, en los 4 almacenes que se incendiaron, es decir, allí potencialmente se almacenaban cientos de millones de unidades de mercancía de cientos y cientos de miles de vendedores. ¿Y saben cuántos vendedores hay en total en el sistema de Wildberries? Más de 1,000,000. Es decir, parecería que ahora mismo están sentados pensando que no caiga aquí, que no sea en este almacén o en aquel otro. Y si siquiera una vigésima parte de ellos ahora simplemente saliera a la calle, solo el 5%, exigiendo el fin inmediato de la guerra, eso sería simplemente un mar de gente. Además, ellos tienen familias, pueden salir junto con sus familias. Eso sería un océano de personas. Y además, saben, estaría absolutamente claro por qué salieron, es decir, salieron por su dinero, por sus productos. Si quieren, por interés propio, por sus familias, por comodidad, por los créditos, por el negocio y así sucesivamente. Es decir, un interés directo. Pero ni siquiera están dispuestos a salir por su propio dinero. Se quedarán sentados rezando, esperando que no les toque, que los drones caigan en el almacén de al lado y no en aquel donde guardan sus productos, ¿entienden? Por eso va a caer tanto en el almacén de al lado como en aquel donde guardan ellos. Seguirá cayendo hasta que lo entiendan, o hasta que se quemen todos los almacenes. Y en Rusia, por cierto, todavía hay muchas cosas que pueden arder, no solo los almacenes, es decir, todos los rusos tendrán que pagar por la guerra. No es una expresión figurada. Por cierto, amigos, no olviden suscribirse a este canal. Estamos luchando contra la propaganda de Putin, pero juntos podemos hacerlo mucho más eficazmente. Así que asegúrense de suscribirse, pueden hacerlo ahora mismo sin esperar más. Además, saben, tendrán que pagar incluso después de la guerra como pagaron los alemanes en su momento. Por la guerra al final, especialmente por una guerra tan grande y destructiva, terminan pagando todos, incluso aquellos que personalmente no dispararon. Por ejemplo, Alemania perdió la Segunda Guerra Mundial en el año 45, pero las siguientes generaciones de alemanes pagaron por los crímenes del régimen nazi. Ellos, durante la guerra, eran niños o algunos ni siquiera habían nacido o nacieron después de la guerra y aún así tuvieron que pagar. Y esos pagos no terminaron ni en 5 ni en 10 años. Es decir, más de 80 años después del final de la guerra, el presupuesto alemán todavía tiene obligaciones financieras que surgieron por los crímenes de la Alemania nazi. Así será también con la Federación Rusa. Recientemente me encontré con una noticia de que Alemania hizo el último pago de reparaciones en el año 2010. ¿Saben cuál es el detalle curioso de esta noticia? El detalle es que ese fue el último pago de reparaciones por la Primera Guerra Mundial, que terminó hace más de 100 años, y por la Segunda siguen pagando hasta el día de hoy. Y por supuesto, a los rusos todavía les esperan muchas conmociones. Negocios arruinados, apartamentos vendidos en subasta, autos, créditos impagados, todo eso parecerá poca cosa, y lo peor está aún por venir. Y Ucrania está realizando una hazaña increíble. ¿Se imaginan contra qué máquina se enfrenta Ucrania y los soldados ucranianos?
En cada emisión tenemos una colecta importante para las fuerzas de defensa de Ucrania. Hoy continuamos la colecta para estaciones de carga EcoFlow para el batallón de sistemas no tripulados Favorit de la Brigada 107. Ahora están cumpliendo misiones de combate en la dirección de Pokrovsk, en la zona de Dobropilia, una de las áreas más calientes. Los soldados grabaron un mensaje en video para ustedes. Por favor, véanlo. Ми, військовослужбовці 2-го батальйону безпілотних систем «Фаворит», виконуємо бойові завдання по знищенню ворога на Покровському напрямку та в районі Добропілля. Звертаємось до Бориса Тисенгаузена та спільноти каналу Бориса з проханням допомогти закрити збір на придбання зарядних станцій для АКБ ударних дронів. Слава Україні! Ayudemos a nuestros soldados. El enlace para la colecta está en la descripción de este video. Ahí están Monobank, Private y PayPal para quienes quieran ayudar desde el extranjero y un código QR en la esquina para quienes ven desde otros canales. También hay muchos de esos. Por cierto, mantengo el contacto con nuestros soldados. Son, ya saben, personas lo más concisas posible, muy duros y directos. Ayudémosles. Y muchísimas gracias, lo digo en cada episodio, por ayudar y apoyar a nuestros soldados. Muchísimas gracias. Mientras tanto, Lavrov, en una reunión de media hora en Manila, advirtió al secretario de Estado de EEU, Marco Rubio, sobre la inadmisibilidad de continuar con el suministro de armas a Ucrania. Bueno, estuvieron ahí media hora, intercambiaron algunas palabras. Rubio dijo que el espíritu de Anchorage, ese que Putin invocaba de vez en cuando, como que ya se ha echado a perder un poco ese espíritu de Anchorage y que hay que inventar algo nuevo. Y Lavrov advirtió sobre la inadmisibilidad de continuar con el suministro de armas. ¿Y si no qué? Bueno, ¿qué? ¿Qué va a pasar? Putin convocará otras 10 reuniones y dirá que Rusia es grande, que nada le afecta. Eso es lo que va a pasar. O tal vez habría que borrar a Trump de esos nuevos libros de historia de Rusia. Putin recuperará el retrato que le regaló a Trump. ¿Eso es lo que va a pasar? Ustedes mismos en Rusia no paran de decir que Rusia está en guerra con la OTAN y que la OTAN atacó a Rusia usando a los ucranianos. No me estoy confundiendo, ¿verdad? Así es como suena la versión oficial de la propaganda rusa. Entonces, si la OTAN está luchando usando a los ucranianos, ¿cómo va a dejar la OTAN de suministrarse armas a sí misma? ¿Qué pasa? ¿Son graciosos o qué? Mejor vayan a prepararse para pagar otro almacén, que pronto les va a caer algo ahí. Bueno, y parece que Lukashenko quedó muy impresionado por los almacenes y refinerías ardiendo, y Bielorrusia hizo una declaración inesperada. Ucrania ya no está preparando un ataque contra Bielorrusia. ¿Ven cómo resultan las cosas? En Bielorrusia no ven amenaza de agresión por parte de la OTAN ni de Ucrania. El mayor nivel de tensión que observa el país es solo en el ámbito informativo. Así lo declaró el ministro de Defensa de Bielorrusia, Víktor Drenin. Nunca dejaré de sorprenderme de la astucia cósmica del viejo fiestero. O sea, Lukashenko es simplemente un cúmulo de astucia. El mismo, Lukashenko, ya está haciendo malabares entre Rusia, China, Occidente, específicamente Estados Unidos y Ucrania. Y aún así, el Dranik caducado logra de alguna manera escabullirse entre las gotas y no recibir golpes de nadie. Por ahora, un veleta único, sin duda. Ucrania atacó otro almacén de Wildberries en Voronezh, una refinería en la región de Ulyanovsk y una estación petrolera en Bashkortostán. Por cierto, la base petrolera en la región de Ulyanovsk no arde tan espectacularmente como cualquier almacén de Wildberries. Vamos a verlo. Un incendio bastante modesto en la base petrolera. Está claro que esto no es un almacén de Wildberries, pero entiendo que en Voronezh están ajustando el tiro al almacén. Pero una vez más quiero recordar que si los drones ucranianos han elegido un objetivo, ese objeto arderá sin falta. Y también está claro que nuestros drones siguen asustando tanto a los petroleros en el Mar Negro como en el Mar de Azov. Por cierto, ahora hay muchos menos dispuestos a cargar en los puertos rusos. Viendo todo esto desde arriba, hoy en la región de Moscú, cerca de Svenigorod, se estrelló en los campos el más moderno caza ruso Su-57. No lo soportó. Y ayer además nuestros drones atacaron la Crimea ocupada y en particular Yalta. Revisé las noticias y una dirección sumamente interesante en Yalta fue atacada. Bueno, en primer lugar fue atacada la subestación eléctrica Darzán. ¿Y saben dónde los rusos hicieron aterrizar nuestro dron con guerra electrónica?
en un edificio residencial de varios pisos en la dirección Krasnoarmeyskaya 40G. Eso es en Yalta. Pues bien, en 2017 todos los 110 apartamentos de ese edificio fueron adquiridos con fondos estatales para empleados del Servicio Federal de Protección de la Federación Rusa, el FSO. Es decir, los de defensa antiaérea hicieron aterrizar el dron con guerra electrónica en la casa de los del FSO. El incendio se estuvo apagando durante unas 4 horas. Por cierto, también hay ¿dónde es? En Foros, otra casa de empleados del FSO en la bajada de Foros. Allí hay 25 apartamentos y en Sebastopol 42 apartamentos. Todavía hay más lugares donde aterrizar. Y ustedes dicen que no hay efecto. Debido a la escasez de combustible, a los militares rusos se les han impuesto límites para repostar sus vehículos. Bueno, en general, incluso en el equipo militar es evidente que la crisis de combustible se está haciendo notar. Varios ocupantes informaron al medio Berska sobre la reducción en el suministro de gasolina y diésel, así como la introducción de restricciones significativas. En general, según uno de los ocupantes, si antes el combustible se entregaba en la cantidad necesaria para cumplir todas las tareas, ahora hay un límite, 20 litros por vehículo al día. No hay suficiente gasolina de manera catastrófica, dice el ocupante. Uno de los movilizados estimó la reducción en más del 30%. Las restricciones afectaron no solo a los vehículos de combate, sino también a aquellos que se utilizan para el transporte de municiones y alimentos. Bueno, ya saben, en los informes de Gerasimov todo es diferente. A Putin le informan que todo va según lo planeado, que falta solo un poco más, y conquistarán el Donbass. Ese solo un poco ya lleva 5 años. Por cierto, me encontré con un cálculo de un analista ruso, quien determinó que atacar centros logísticos, como Wildberries, por ejemplo, desde el punto de vista de golpear el presupuesto militar, incluso puede ser más rentable que atacar refinerías de petróleo. Aunque atacamos tanto a unos como a otros, también golpeamos a los petroleros y a las subestaciones. En general, este experto presenta cálculos según los cuales, en los almacenes incendiados, se almacenaban productos por valor de miles de millones de dólares. Eso significa que no se pagarán esa cantidad de impuestos. Es decir, 900 millones de dólares no irán a la guerra. Además, los vendedores no podrán devolver los créditos a los bancos, con los cuales estos bancos compran bonos, y estos bonos, más del 70% de ellos, en esencia, se destinan a financiar la guerra. Es decir, esto resulta económicamente más rentable que bombardear las refinerías de petróleo. Y además hay que sumar la pérdida de decenas y decenas de miles de puestos de trabajo. Ahí se forma toda una cadena, y si además consideramos el impacto en las industrias relacionadas en general, esto es un golpe colosal para la economía rusa. Puede producirse un verdadero efecto dominó. Otra noticia más, pero esta, saben, ya suena un poco inquietante a nivel mundial. Un agente de inteligencia artificial experimental de OpenAI se salió de control y atacó los sistemas de seguridad de otra empresa. La red neuronal fue puesta en una caja de arena, en un sistema aislado, para que allí resolviera ciertas tareas de ciberseguridad. Así que este agente logró escapar por sí mismo de esa... Encontró una vulnerabilidad, salió del entorno de prueba aislado, obtuvo acceso a Internet y hackeó la infraestructura de una empresa externa, es decir, intentando de esa manera engañar la prueba de ciberseguridad. OpenAI ya ha calificado este incidente como serio y está reforzando la protección de sus modelos. Por supuesto, no se trata de que la inteligencia artificial se haya revelado, pero ya resulta algo inquietante. Es decir, si la próxima vez, por ejemplo, el sistema decide que para resolver una tarea necesita no solo acceder a Internet, sino destruir a la humanidad, por ejemplo. Es decir, no lo haría a propósito, no odiaría ni amaría a la humanidad, simplemente pensaría que resolvería la tarea más rápido si destruyera a la humanidad o le causara un gran daño. ¿Es posible eso? Por ejemplo, el sistema podría recibir un objetivo, y la eliminación de la humanidad o de una parte de ella sería un medio intermedio para alcanzar ese objetivo de manera eficiente. Perfectamente podría pasar. Está claro que hay una enorme distancia entre hackear una sandbox, como hizo este agente, y obtener algún tipo de poder incontrolado sobre el mundo físico. Pero cualquier cosa puede pasar.
La amenaza ya se entiende a nivel de los estados. Ahora los summits internacionales se suceden uno tras otro, se firman declaraciones, se crean mecanismos de control. ¿Y quiénes fueron los primeros en dar la voz de alarma? Las propias personas que crearon y desarrollaron los sistemas de inteligencia artificial más potentes. Es decir, ellos vieron que si esta cosa se desarrolla mucho, será un problema muy grande. Pero entienden, todo esto, todas estas declaraciones y todo lo demás, solo funciona bajo la condición de que primero las personas no intenten crear deliberadamente, digamos, un asesino de la humanidad. Y vemos que mañana, en algún búnker, otro Gollum botoxeado que dirige un estado nuclear por un momento puede decidir que quiere llevarse a más gente al otro mundo o decidir que necesita deshacerse de algún país. En general, como con el descubrimiento del átomo pacífico, que luego dejó de ser tan pacífico, el desarrollo de la inteligencia artificial, pues con el desarrollo de la inteligencia artificial, la humanidad ha recibido tanto nuevas oportunidades como un nuevo problema. Es decir, ahora la IA se utiliza, bueno, absolutamente en todas partes, tanto en la creación de nuevos medicamentos como en la creación de nuevos productos. Pero también puede ser utilizada para el mal. Por cierto, otra noticia interesante, es muy sintomática. El Kremlin ha reducido el objetivo de resultados para Rusia Unida en las elecciones por segunda vez. Es decir, calcularon que, bueno, obtendrán el 45% de los votos. Antes de eso pensaban que obtendrían el 50%. Y antes de eso, incluso antes pensaban que sería el 55%. Saben, es sorprendente. Y por eso incluí esta noticia en el programa. Putin inició una guerra absolutamente absurda que ahora ya ha llegado a los hogares de muchos rusos y ha hecho retroceder a Rusia décadas. Ni siquiera voy a enumerar aquí, desde la pérdida de mercados hasta fracasos geopolíticos, grandes, pequeños, medianos, de todo tipo. Esto es evidente para cualquier persona sensata. Está bien, los rusos tienen miedo de salir a la calle, tienen miedo de decir algo en voz alta, pero al menos podrían mostrar con su voto que ya no quieren a este gobierno, que por cierto, después de las elecciones probablemente los movilizará, pero según los cálculos, la mitad de ellos todavía lo apoya. Millones de degradados morales que dentro de unos años volverán a ir a la guerra. Es decir, crecerá una nueva generación, pero ya en un vacío informativo. Ahora les van a cortar el acceso a Internet, les dejarán solo el periódico Pravda, el mensajero Max y 3 canales de televisión. Y dentro de unos 10 años, cuando vuelvan a fabricar misiles, volverán a ir a la guerra. Por eso precisamente todos los vecinos de la Federación Rusa deben estar fuertemente armados, deben pertenecer a alianzas y además tener armas capaces de reducir a cero toda la economía rusa en poco tiempo, no solo las refinerías de petróleo. Bueno, está claro, la forma más comprobada de evitar otro ataque por parte de los páramos petroleros es hacer todo lo posible para fragmentar la Federación Rusa en decenas de estados más pequeños, transfiriendo las armas nucleares a países adecuados. En general, por cierto, ¿por qué empecé a hablar de esto? Porque me encontré con comentarios de rusos reales. Luego entré a la cuenta y verifiqué, eran reales, porque en las redes sociales empecé a encontrarme imágenes de rusos completamente desquiciados. Por ejemplo, ya saben, Putin en una iglesia, parado con una vela y el texto, ¿cuánto ha cargado este hombre sobre sus hombros? Que Dios le dé salud. O sea, realmente son rusos completamente desquiciados los que publican eso. Y está claro que en los comentarios, como se suele decir, están los nuestros, pero también hay comentarios de personas absolutamente reales que no solo viven en Rusia. Déjenme leerles un par de comentarios. Son personas absolutamente reales. Señor, ayúdalo, él resistirá, él podrá. Otro comentario. Ayúdalo, señor. Vivo en Berlín desde hace casi 30 años. A veces hablo con alemanes, a veces me preguntan, ¿no podrían los rusos prestarnos a Putin por un tiempo en Alemania para que también ayude a poner orden aquí? Amamos a Rusia, amamos al presidente de Rusia, que Dios los bendiga. Desde Berlín, ahí escribe alguna, bueno, Chuma. ¿Lo entienden? Allí para ellos él es elegido por Dios. Todos en el mundo quieren un presidente como Pu. Está claro que la mayoría de los comentaristas llevan justamente 30 años viviendo allí en Berlín o en algún otro país.
Entonces, ¿por qué no se van donde su deidad camina con sus propios pies por la tierra? Vayan allá con él. Eso es lo que no puedo entender. Bueno, llevan 30 años viviendo en ese odiado occidente, donde todo está mal, y piden, alguien les pide, y denos a Putin también. Viven allí pero no quieren irse a Rusia. Entonces, ¿cuál es el misterio? Son los mismos que en Crimea y en Donbass gritaban con ultrasonido, Putin, ven. Por cierto, ahora ya no gritan. Pues él vino. ¿Por qué ya no gritan, Yo tenía un conocido así en Crimea. Él gritaba con rabia, echando espuma por la boca, que Putin era el mejor del mundo. Bueno, ya saben, esa ignorancia agresiva. Además, los argumentos no funcionan con ellos. Tienen esa mirada vidriosa. Y él, eso de Putin. De verdad, dan ganas de golpearlo, ¿saben? De verdad, muchas ganas. O sea, de verdad, muchísimas ganas. No me importaría que todos esos de mirada vidriosa tuvieran su propio país donde pudieran alabar a Putin, pero que no salieran al extranjero, que no cruzaran las fronteras de ese país, que allí él los mandara al Gulag, los fusilara y ellos le rezaran, colgaran aún más retratos suyos. Pero ellos cruzan la frontera, traen su inmundicia en forma de mundo ruso hacia nosotros. Por eso ese Cartago de ajo y vodka debe ser destruido, y todo el mundo civilizado debe entender esto y ayudar ahora a Ucrania. Y ustedes, amigos, cuídense, cuiden a sus seres queridos, suscríbanse a este canal, no lo olviden. Y les pido mucho, vamos a ayudar a nuestros valientes soldados de la 107ª Brigada. El enlace para donar está en la descripción de este video. Que tengan todos un día tranquilo y gloria a Ucrania.